Buenas noches, hermanos de la Iglesia Jico. Es una bendición una vez más estar aquí juntos en la oportunidad de estudiar la palabra de Dios. Y estamos estudiando el libro de Isaías, el capítulo 53, que es uno de los más preciosos en todo el Antiguo Testamento y que hablan de nuestro Salvador, hermanos. Habla del Mesías prometido. Y esa es la serie que estamos viendo en estos domingos por la noche. Y queremos, hermanos, tener un tiempo para estudiar la palabra de Dios. Así que les quiero animar a que usted pueda tomar su Biblia, prepárese yendo a Isaías 53 y prepare su corazón, y le animo a que usted sea esforzado en poder ver todas las predicaciones de aquí hasta diciembre, y estaremos terminando Isaías capítulo 53. Y hermanos, reciban muchos saludos, les amamos, oramos por la iglesia y anhelamos que el Señor le fortalezca en este tiempo que no ha sido nada fácil. Así que vamos a orar, vamos a poner en las manos de Dios este tiempo y vamos a estudiar ahora el versículo 3 de nuestro capítulo. Vamos a orar, hermanos. Señor, en esta noche gracias por la bendición de poder abrir tu palabra. Te ruego que tú lo uses para hacer una bendición en la vida de mis hermanos. Danos fuerzas, danos concentración, y te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo me use para hablar tu palabra como debe de hablarse. Te ruego que bendigas el corazón de cada uno de los hermanos, conoce sus necesidades, te ruego que ellos puedan sentir tu presencia en sus vidas. Y pongo en tus manos todo esto en los méritos de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, todo cristiano tiene el deber de descubrir todos los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y en su vida terrenal. Es un deber porque estos sufrimientos están en la Biblia y somos mandados a escarbar en las Escrituras para conocer más de Cristo. Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que si tú quieres conocer más de Cristo, tú necesitas escudriñar las Escrituras. Es nuestro deber porque Jesús nos enseña en su palabra qué es lo que Él sufrió. Y también es nuestro deber estudiar los sufrimientos de Jesús porque eso nos hará conocer más de Cristo. Segunda de Pedro 3:18 dice: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y también es nuestro deber estudiar los sufrimientos de Jesús porque eso nos hace darnos cuenta, asombrarnos, de estar agradecidos y conmovidos por el amor que Jesús tuvo por nosotros, por todo lo que Él tuvo que pasar por nosotros. Así que yo les quiero animar, hermanos, que ustedes estudien los sufrimientos de Jesús para poder asombrarnos, para poder vivir con un asombro más grande. De hecho, cada vez que tú estudias el amor de Cristo, estudias los sufrimientos de Cristo, tú te vas a dar cuenta que le vas a amar más, le vas a agradecer más. Dice la palabra de Dios: a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y solamente aquellos cristianos que se detienen a estudiar el sufrimiento de Cristo van a poder conocer el amor de Cristo más profundamente. Vamos a ver en capítulo 53 de Isaías un tremendo retrato del sufrimiento de nuestro Salvador. Fíjese en Isaías capítulo 53, vamos a leer versículos del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro,
fue menospreciado y no lo estimamos. Este versículo, hermanos, nos habla de los sufrimientos de Cristo. De hecho, una frase muy intrigante, muy fuerte en nuestro versículo 3 es varón de dolores. Y ese es precisamente el título que yo le puse a esta predicación: el Mesías varón de dolores. Ahora, ¿por qué Isaías quería detenerse en el sufrimiento de Cristo? ¿Y qué nos dice del sufrimiento de Cristo con este capítulo? Vamos a considerar lo que Isaías nos dice del Mesías. Y vamos a ver en primer lugar que se habla del Mesías rechazado. Nuestro texto dice que fue despreciado y menospreciado. Menospreciado significa que su precio es menor al que realmente vale. Despreciado, hermanos, esta palabra se refiere a que no se valora algo, que se le quita el valor. Y para los religiosos de su tiempo, hermanos, Cristo no era de ningún valor. Lamentablemente no tenía gran valor para ellos, al contrario, era un estorbo, de manera que buscaron matarlo. Menospreciado, hermanos, se refiere a que le dieron un precio muy bajo a comparación de lo que vale el Hijo de Dios. Un detalle interesante, hermanos, es que cuando Judas quiso entregar al Señor Jesucristo, este traidor lo ofreció a los religiosos, y la Biblia dice que ellos ofrecieron solamente unas cuantas monedas de plata. Mateo 26:15 dice: y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Ahora, no sé qué tanto dinero usted se imagine que sean 30 piezas de plata. A lo mejor usted piensa, bueno, yo podría comprar varias cosas con 30 piezas de plata. Pero hermanos, algo impactante es que 30 piezas de plata era el precio de un esclavo. Éxodo 21:32 nos habla de una ley de cuando un animal, un buey, acorneara a un esclavo. Dice la Biblia: si el buey acorneare a un siervo o una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata, y el buey será apedreado. En otras palabras, para los religiosos, Cristo no valía más que lo que un esclavo. Hermanos, es muy triste cómo, siendo el Hijo de Dios, viniendo a darles vida, Él fue un Mesías rechazado. Rechazado, pero también desechado, hermanos. No lo aceptaron. Varias veces Jesucristo experimentó rechazo. Fue rechazado por Israel, hermanos. Dice Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. También fue rechazado por la ciudad de Nazaret, donde él se crió. Lucas 4:16 dice la Biblia: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle, para aventarlo al precipicio. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Entonces la ciudad de Nazaret, donde él se crió, regresó para hablarles de la palabra de Dios, y su misma ciudad le rechazó. También fue rechazado por sus propios hermanos de sangre. Juan 7:5 dice: porque ni aun sus hermanos creían en él. También fue rechazado por la ciudad de Jerusalén, hermanos. En Marcos 15:12 la Biblia dice: respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato le decía: ¿qué pues? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús para, después de azotarle, para que fuese crucificado. Así que Jesús fue rechazado por la gente que, según ellos, lo alababan poniendo palmas en el piso y alabándole. Esta misma gente, unos días después, era la que gritaba: crucifícale. Fue rechazado por la ciudad de Jerusalén. Fue rechazado por los religiosos y la gente que veía la cruz. Mateo 27:46 dice que cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo: a Elías llama este. Lo rechazaban, todavía estando en la cruz decían: no, este va a estar llamando a Elías. Y
a ver si de verdad viene. Y hermanos, mucha gente hoy, cuando escucha de la salvación de Cristo, muchos le siguen rechazando. Romanos 10:16 cita Isaías 53 diciendo: mas no todos le obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y hermanos, realmente el Señor Jesucristo fue rechazado por la gran mayoría de la gente, fue desechado y también fue rechazado y menospreciado, hermanos. Y nosotros como cristianos tenemos que pensar en dos cosas: en que muchas veces nosotros vamos a ser rechazados. Se siente horrible cuando alguien nos rechaza, un familiar o alguna persona, un amigo que teníamos. Y sin embargo, hermanos, el Señor Jesucristo fue un Mesías rechazado. Y sin embargo no significa que uno esté mal porque nos rechazan. A veces a los cristianos nos menosprecian, nos desprecian, nos hacen sentir como bichos raros, porque uno ya no toma, uno ya no celebra el Halloween, uno ya no vive como ellos. Y hermanos, la gente no estima esto, nos rechaza. Y sin embargo, hermanos, el Señor Jesucristo supo qué significaba ser rechazado. Y sin embargo, Él se quedó firme buscando agradar al Padre. Hermanos, el rechazo simplemente nos debe hacer recordar que Cristo también fue rechazado, pero Él decidió seguir haciendo la voluntad del Señor, y nosotros somos mandados a hacer la voluntad de Dios, aunque somos manada pequeña, aunque somos un grupo pequeño. Los cristianos en este mundo necesitamos agarrarnos del Señor, aunque seamos rechazados. No permitas que el rechazo te haga sentir menos, siendo que eres un hijo de Dios. Ahora también, hermanos, algo que debemos de cuidar es que como cristianos menospreciemos la muerte de Cristo. Como cristianos necesitamos estimar y valorar profundamente al Señor. Y eso me lleva, hermanos, a que necesitamos ver por qué Jesús fue el varón de dolores. Fíjense la expresión: no solamente fue despreciado y desechado entre los hombres, luego dice varón de dolores, experimentado en quebranto. Y estas dos frases, hermanos, habla del dolor del Señor Jesucristo. No solamente nuestro texto nos enseña de un Mesías rechazado, sino también este texto nos habla de un Mesías herido, y le llama varón de dolores, experimentado en quebranto. Varón de dolores, hermanos, se refiere a que el Mesías sería curtido en dolor. Cristo sufrió mucho dolor en su vida terrenal, hermanos. Cristo sufrió dolor al ver todos en el funeral de Lázaro llorando. Cristo sufrió y agonizó en el huerto de Getsemaní en oración. Cristo sufrió la traición de Judas Iscariote. Cristo en la cruz sufrió de puñetazos, hermanos, de bofetadas. Le arrancaron su barba, le escupieron en la cara. Fue azotado con el látigo de 9 colas, que servía no para lastimar, sino para desgarrar, para atorarse en la piel y jalar la piel, y a veces se venía hasta con pedazos de carne que a veces hasta exponían los órganos. También, hermanos, él tuvo la incrustación de una corona de espinas sobre su frente, y se la clavaron a varazos, hermanos. Cristo sufrió ser clavado con clavos sin punta y largos, chatos, sobre sus manos y sus pies, hermanos. Y alguien dijo que no podremos estimar justamente la severidad del dolor de Cristo. Él fue varón de dolores, y el dolor fue su compañero todo el curso de su vida, hermanos. Y a veces nosotros no entendemos todo el sufrimiento que Él tuvo que experimentar por amor a nuestras almas. Él no tenía que experimentar eso, Él no necesitaba hacerlo. Es más, Él pudo quedarse en su trono al lado del Padre y gozando de la alabanza celestial, y sin embargo Él quiso venir y habitó entre nosotros, y Él decidió ir a la cruz voluntariamente, hermanos. Él fue un varón de dolores, fue experimentado en quebranto. Si usted puede ir a Salmo 22, usted va a ver cómo Él fue un varón de dolores. Fue un varón de dolores, un Mesías herido y un Mesías rechazado, hermanos. Y quiero leerle una porción de Salmo 22, donde nos hace un complemento acerca de Cristo, varón de dolores. Voy a leer versículos del 1 al 8. Fíjese lo que dice acerca de Jesucristo.
empieza precisamente diciendo la frase que dijo en la cruz. Dice así, Salmo 22:1: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Noten, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y este texto, hermanos, me hace ver toda la vergüenza, todo el oprobio, todo el desprecio que el Señor Jesucristo experimentó, hermanos. Por eso es que como cristianos alguna vez pasaremos algún desprecio, alguna vez pasaremos menosprecio u oprobio, y debemos recordar que el Señor Jesús pasó por esto también. Continúo leyendo el versículo 11 de nuestro Salmo. Dice: no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. No sé si usted sabe qué significa el dolor de una descoyuntura. Yo me descoyunté mi muñeca izquierda de niño, y es un dolor terrible que me pusieron anestesia y luego me acomodaron el hueso, y fue un dolor horrible aún con anestesia. Pero Jesús dice en el Salmo 22: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Ahí habla de cuando fue clavado en la cruz. También dice: contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Yo veo un hombre en la cruz lleno de dolores, una crucifixión creada para provocarle dolor y quebranto. Y hermanos, debemos de verdaderamente un poco tratar de imaginar todo el dolor y el sufrimiento y el quebranto que el Señor Jesús sufrió por nosotros, para salvarnos de nuestro pecado, para comprarnos nuestra vida eterna. Ahora, hermanos, también el Mesías comprende tu dolor. Dios comprende al cristiano en dolor, pues la Biblia dice de Cristo que Él es experimentado en quebranto. Hace varios años, cuando me puse a memorizar el capítulo 53 de Isaías, fue un deleite el estar memorizando versículo por versículo, pero en ese tiempo yo pasé por problemas muy fuertes y de mucho dolor. Y al estar memorizando el versículo 3, me hizo pensar cómo Cristo fue varón de dolores, cómo fue experimentado en quebranto, y me hizo darme cuenta, hermanos, que Cristo sabe muy bien comprendernos cuando estamos en dolor. Cristo es varón de dolores, y Él entiende cuando nosotros tenemos dolor en nuestro corazón, cuando experimentamos quebranto, hermanos. Nuestro mismo Salvador es experimentado en quebranto. Quizás en este día tú estés en medio de gran dolor y quebranto en tu corazón por alguna situación. Tal vez tengas quebranto por una enfermedad con la que estás luchando, o tal vez tengas muchas necesidades y no sabes cómo le vas a hacer, o quizás tengas un asunto con tus hijos o con tus padres muy delicado. Sabes que Cristo comprende tu dolor, sabes que Cristo fue experimentado en quebranto y comprende tu vida. Yo recuerdo unos hermanos que perdieron a su bebé y estaban muy dolidos, y quizás ellos llegaron a pensar que nadie les podía comprender, que nadie podía decir: mira, yo sé lo que tú sientes. Nadie podría decirles: yo experimenté tu dolor. Pero ¿saben?
Cristo comprende cualquier dolor y cualquier quebranto que experimentamos. De hecho, Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y hermanos, estamos viendo en este capítulo 53, versículo 3, que nuestro Salvador es presentado por Isaías como un Mesías rechazado y un Mesías herido. Y necesitamos primero darnos cuenta que nuestro Salvador también fue rechazado, y nosotros muchas veces vamos a ser rechazados, y no debemos sentirnos que somos menos que la gente o que no somos importantes para el Señor. Habremos de tener rechazo como Cristo fue rechazado, pero también, hermanos, el hecho de que Cristo es presentado como el Mesías varón de dolores, un Mesías herido, nos debe hacer valorar y agradecerle de verdad eternamente por lo que Él sufrió por nosotros, por su salvación tan costosa y tan preciosa. Y también podemos sentirnos comprendidos por el Señor cuando pasemos por quebrantos. Él le comprende. Tal vez un servidor no ha sufrido como usted, pero Cristo experimentó tal quebranto y tal dolor que Él puede venir a tu vida y hacerte saber que Él te comprende, que Él sabe lo que tú estás pasando y sabe tu dolor, y Él es capaz de comprenderte, de saber que Él puede ayudarte en medio de situaciones muy difíciles. Hermanos, Isaías nos presenta al varón de dolores, y debemos recordar, hermanos, que esos dolores los pasó por nosotros. No hay dolor que Dios no pueda comprender, no hay quebranto que el Señor Jesús no pueda saber. Muchas veces decimos, no, nadie me va a entender, pero Él fue experimentado en quebranto, curtido en el dolor, y Él puede ayudarte y consolarte, y Él puede entenderte. Hermano, hermana, es una bendición un poco valorar y analizar lo que Cristo hizo, porque eso nos debe de tener una vida más agradecida con Cristo, que sufrió, fue un varón de dolores. Qué tremendo título le da Isaías a Jesús, varón de dolores. Les quiero animar, hermanos, a cobrar ánimo, cobrar valor y agradecimiento por la salvación de Cristo. Vamos a terminar con una oración. Quiero animarle a tomar un momento para agradecer al Señor Jesucristo, para pedirle que Él le consuele y le ayude en este tiempo de quebranto que pueda usted tener. Vamos a orar para terminar. Señor, en esta noche te doy gracias por la bendición de estudiar del rechazo de Cristo. Como para los religiosos no valía más que lo que valía un esclavo, pero Padre, para nosotros tu Hijo vale grandes riquezas que nadie podría pagar, porque Él nos salvó con su muerte. Y Padre, sé con mis hermanos, tal vez haya quien se sienta rechazado, se sienta lastimado por otros, y te ruego, Señor, que pueda valorar el hecho de que tú comprendes, porque tú fuiste rechazado por todo Jerusalén, aún por su misma familia. Y te ruego, Señor, si hay algún hermano que se siente rechazado por su familia, o por sus amigos, o por los del trabajo, por los de la escuela, por otros, que pueda saber que tu Hijo fue el Mesías rechazado. Pero también, Señor, te ruego que si hay alguien que experimenta un grande dolor y un grande quebranto, que tú le ayudes, Señor, a saber que tú comprendes, porque tu Hijo Jesucristo fue experimentado en quebranto, y que podamos cobrar valor y seguir en tus caminos. Te ruego, Señor, que nos ayude este versículo y lo que hablamos, nos ayude a valorar y agradecer esa preciosa salvación que fue tan costosa, todo lo que Cristo sufrió por nosotros. Gracias, Señor Jesucristo, por sufrir tales cosas en la cruz. Te ruego que nos des una vida más firme, y que podamos tener esta imagen en nuestra mente del sufrimiento de tu Hijo, para poder tener una vida donde no menospreciemos, ni subestimemos, ni despreciemos a nuestro Salvador, sino que verdaderamente valoremos su dolor y agradezcamos cada día más por su salvación. Gracias, Señor. Quédate con nosotros, y oramos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Hermanos, es una bendición poder haber estado con ustedes un ratito. Les animo a que estén estudiando el libro de Isaías, trate de memorizarlo y pues nos vemos el siguiente domingo. Acuérdense, hermanos, estén orando, por favor. El domingo vamos a tener bautismos. Les animamos a estar orando, y si usted no se ha bautizado y quiere bautizarse, mándenme un mensaje. Estamos en contacto y queremos ayudarles a los hermanos a poder pasar por este tiempo de bautismos para seguir creciendo en el camino del Señor. Hermanos, les amamos, Dios les bendiga y estamos en contacto.